Convocado a través de Skype a una profesional que ha dedicado gran parte de su investigación a Rosario Vera Peñalosa. Ella no es de acá de La Rioja. Parte de la tesis que ha hecho para uno de sus trabajos de posgrado tienen que ver con Rosario Vera Peñalosa, y por eso queremos hablar un poco cuál es la sensación que le ha dejado. Estoy hablando de Rosana Ponce. Ella es magíster en Pedagogía Crítica y Problemáticas Socioeducativas, recibida en la UBA, es licenciada en Ciencias de la Educación, es licenciada en Educación Inicial, es profesora asociada en la Universidad de Palermo, profesora adjunta en la Universidad de Luján y profesora en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, más allá de ser investigadora y escritora. Así que un honor tenerla a Rosana en línea desde Buenos Aires. Hola Rosana. Buen día, Nicolás González te está saludando. Hola, buen día, feliz día a todas. Aprovecho para saludar a todas y a todos los docentes riojanos de educación inicial. Bueno, nada, que tienen el privilegio de festejar este día haciendo honor a una coterránea. Así que es una alegría estar ahora otra vez en La Rioja, a través de las redes, compartiendo este momento y este día. Sí, bueno, le cuento a la gente que ella tuvo una comunicación con ámbitos, con el Ministerio de Educación algunos días atrás. Yo escuché esa comunicación, me pareció muy interesante, por la razón en la que ella justamente investigó sobre Rosario Peña o Rosario Vera Peñalosa, Rosarito como la conocemos acá en La Rioja. Y mi primera pregunta es justamente esa: ¿por qué investigaste a Rosarito? Bueno, primero por curiosidad, por supuesto, todo empieza por ahí. Yo soy maestra jardinera, después seguí estudiando todas las licenciaturas, etcétera. Y bueno, una de las curiosidades que tenía era por qué se festejaba el Día de los Jardines y el Día de la maestra jardinera en honor a Rosario, bueno, en la fecha de su muerte. Y también, bueno, como me interesa mucho la historia y ya, digamos, ya a esa altura que empecé a trabajar, obviamente ya había atravesado, ya estaba como muy orientada en ese camino, me atraía mucho, primero que había muy poca información, y creo que sigue habiéndola, creo que hay una deuda con respecto a la obra de Rosario Vera Peñalosa, porque es muy intensa y hay, digamos, su vida entera dedicada a construir una reforma educativa para el país, ¿no? Desde La Rioja para el país. Y bueno, y tenía muchísimas preguntas acerca de ella, que la bibliografía que existía en ese momento no me daba esas respuestas. Entonces, bueno, una de las iniciativas fue, bueno, voy a investigar a lo largo, me interesó mucho hacer un estudio biográfico para conocerla a Rosario, digamos, no solamente a través de una frase o de una acción, que a veces nos dicen fragmentos, ¿no? Fragmentos y momentos de una persona. Me interesaba ver, bueno, desde su niñez, a lo largo de toda su vida, bueno, cuáles eran las cuestiones que había atravesado, las dificultades, los logros y las luchas que había tenido. O sea, esos logros son conseguidos después de mucho trabajo, mucha perseverancia y luchas. Y también las ideas, porque creo que lo potente de Rosario Vera Peñalosa es que hasta hoy, digamos, todavía tiene ideas muy innovadoras y de vanguardia para pensar la educación argentina. Así que, bueno, eran muchas las preguntas, era mucha la curiosidad. Y esas ideas... y esas ideas me interesan, que son las que obviamente ha trascendido la historia. ¿Cuáles son las que más te impactaron de las ideas que ha tenido Rosarito o Rosario Vera Peñalosa y que todavía consideras que siguen vigentes? Bueno, muchísimas, pero bueno, te voy a empezar por alguna. Una que me impactó muy fuerte es su concepción acerca del aprendizaje, ¿no? Ella, en una época donde todo el mundo pensaba de otra manera en general, había algunos que compartían su mirada, pero tenía más detractores que seguidores, digamos. En su momento ella pensaba, digamos, cuando otros pensaban que educar al niño era solamente transmitir conocimientos, solamente era un acto de transmisión,
ella lo que pensaba era, primero, pensaba al niño diferente, ¿no? Pensaba al niño con un alma, pensaba al niño con sentimientos, pensaba al niño con cultura, y que esa cultura tenía que ver con el lugar en donde había nacido, con el entorno, con la cultura de su entorno, por supuesto. Primero eso, ¿no? Que no era que concebía al niño como una tabula rasa, sino que el niño era un alma con un montón de cuestiones innatas que a través de la educación y a través del trabajo de un docente conocedor, por supuesto, de la didáctica, de la pedagogía y de las teorías en general que hablan de las infancias, pudiera despertar y descubrir esas aptitudes que tienen los niños y el docente encauzarlas. Rosario, a mí lo que me interesa de Rosario, que de alguna manera ella siempre pone en relación la vivencia con el conocimiento. O sea, no existe conocimiento por sí, digamos, por sí solo, si ese conocimiento no está anclado en una vivencia. Y por eso ella lo que propone para los niños es un aprendizaje activo, digamos, un aprendizaje donde el sujeto de aprendizaje está inmerso en una situación de actividad. Y esa actividad no es una actividad meramente desconectada de lo intelectual, sino que a partir de esa actividad, digamos, ella decía la relación entre cerebro y mano, a partir de esa actividad se conecta, se aprende, digamos, ¿no? Lo cognoscitivo pasa por la acción. Y por supuesto, lo que pensaba era que un maestro tiene que también generar las condiciones para que eso pueda ser y fundamentalmente también otra cuestión que está asociada y que me parece una idea muy importante y muy maravillosa de ella, en reconocer las singularidades de los sujetos, ¿no? En reconocer que todos somos distintos y que todos tenemos nuestras creatividades. Ella apelaba mucho a eso, a que los niños y los maestros y las maestras fuesen creativos. Entonces para eso diseñó un montón de técnicas, de procedimientos, de maneras de hacer que aflorara la creatividad en docentes y en niños. Sin duda. Fíjense ustedes, yo lo que quiero marcar es esto, por qué razón buscarla a Rosana, porque ella es una profesional que se está desempeñando, lo he mencionado, en algunas universidades de Buenos Aires, pero ¿por qué buscarla a ella? Para que tomemos magnitud de cómo las ideas de Rosario Vera Peñalosa, que tienen muchos años en el tiempo, han trascendido la provincia de La Rioja, han trascendido el país y hoy son motivo de análisis de muchísimos investigadores, de muchísimos docentes, escritores y demás. Por esa razón, esta idea de mostrar cómo desde otra parte del país ven cómo Rosarito Vera Peñalosa fue una revolucionaria en ese sentido, ¿no? A ver, veo si tengo bien la conexión. Estas ideas, estas ideas de Rosarito Vera Peñalosa, ellas, ¿cuál fue la influencia que tuvo Rosana? ¿Qué influencia tuvo, digo, de otra parte del mundo, de algún escritor? ¿Qué pensás vos? Sí, tuvo muchas influencias que ella reconoce. Bueno, me están diciendo que no me veo en la cámara, pero bueno, me escuchan igual. No, escucharte te escuchamos, sí. Te escuchamos perfecto. No sé. Bueno, después veo qué tocar. Mira, tiene muchas influencias que primero busca las influencias entre sus contemporáneos e incluso te diría también entre sus coterráneos. Una de sus grandes influencias es Joaquín B. González, también otro riojano, intelectual, que también de una trascendencia enorme, ¿no? Intelectual, político, bueno, todo lo que sabemos de Joaquín B. González. Ahí hay una coincidencia y ella hay una admiración profunda a Joaquín B. González, a sus trabajos literarios. También admira a pedagogos internacionales, fundamentalmente en el caso del Jardín de Infantes, Froebel, que va a ser como su base para después hacer todo el trabajo y el desarrollo que hace con los jardines de infantes.
Federico Froebel fue el creador de las instituciones Jardines de Infantes alemán, y ella va a seguir a Froebel no solamente, digamos, porque es el creador de los Jardines de Infantes, sino que va a entender y va a profundizar la filosofía de Froebel. Una de las cosas, una de las características que tenía Rosario, que no era superficial, digamos, que era una maestra que se ponía a estudiar y a estudiar exhaustiva y profundamente, ¿no? Cada intervención de ella, que hay que decir que Rosario, bueno, ustedes lo deben saber, ha sido muy humilde, digamos, y sin embargo ha producido a partir de sus acciones y de sus actuaciones en el campo educativo, como vos decís, repercusiones que sobresalieron a La Rioja, a la Argentina. Y bueno, y después entre sus, Sarmiento, bueno, también va a ser por supuesto una referencia como escuela pública. Ella a los pedagogos de otros países, en realidad, por supuesto los leía, los estudiaba, pero una de las cosas que Rosario tenía, y que me parece muy interesante, es que ella no adoptaba una teoría extranjera o elaborada en otro país, así como así, y la implantaba como método, sino que se ocupaba primero de pensarla, de interpretarla, de poder adaptarla al medio donde se iba a implantar esa teoría, y de hacer incluso sus críticas cuando correspondía, cuando ella veía que esa teoría podía funcionar, no sé, en Italia, pero que en Argentina teníamos otras situaciones, otras infancias, otras familias, y que eso no... Así que en realidad tuvo siempre como una admiración, pero una admiración, digamos, una inspiración que para ella siempre fue desde una mirada crítica, digamos, crítica para poder ver si realmente lo que se estaba proponiendo servía o no servía para los fines. Totalmente. Ella siempre más que nada se va a preocupar en los fines, ¿no? Sí. En los fines de la educación, el para qué, y el cómo, y eso, ¿no? Eso demuestra también su inteligencia y su capacidad. No, claramente, no podés copiar algo de sí que se está aplicando en otra parte del mundo sin saber el contexto en el que estás, y ella tenía esa capacidad para adaptar a los contextos. La última que te quiero hacer tiene que ver con la forma que ella tenía. Ella es una persona que evidentemente por su personalidad se le paraba a cualquiera, y según parte de la historia, ella tuvo un momento bastante complicado con el ministro de Educación de ese momento, ¿no? Sí, tuvo 2 episodios fuertes, digamos, donde ella renuncia a cargos que eran cargos importantes. Era directora, primero en Córdoba, digamos, en una escuela nacional de Córdoba, también con diferencias, porque las autoridades, digamos, proponen a veces de manera burocrática algunas medidas, y a veces y siempre, generalmente en esos años más, eran inconsultas. Y después durante el irigoyenismo, en el Normal 1 también. Como ella era alguien también muy reservada, es como difícil que desde ella se supiera, ¿no? No es que salió a decir que lo que había pasado era una injusticia, y no, sino que lo que resonaba era lo que resonaba en la dimensión que tenía para la gente, tanto en Córdoba como en la ciudad de Buenos Aires, que Rosario de repente deje su cargo por una renuncia o una cesantía, ¿no? Una renuncia velada como cesantía. Pero sí, ella, obviamente hay cuestiones en las que no aceptaba y no negociaba, a pesar de que sí fue una mujer que supo adaptarse a los tiempos, que digamos que tenía una mirada bastante progresista, no era que estaba apegada a las cuestiones, a las normas y a las cuestiones más conservadoras, pero bueno,
cuando tuvo diferencias también tuvo la valentía de no seguir en un cargo en donde ella, bueno, no era respetada o no tuvo el espacio para desarrollarse como ella consideraba que merecía hacerlo. En ese momento era ministro José Salinas, ¿verdad? El del 17, en la etapa de gobierno de Irigoyen. En el gobierno de Irigoyen. Rosana, déjame agradecerte enormemente estos minutitos que has tenido para conversar con nosotros. Era una manera distinta de recordar a Rosarito Vera Peñalosa acá en La Rioja. Te mando un beso, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Un beso para todos y aprovecho otra vez para decirles un feliz día. Y bueno, esperemos que en otro momento pueda volver a visitar La Rioja. Sin duda, sin duda. Muchísimas gracias. Un beso. Un beso, gracias. Hasta luego. Rosana Ponce es escritora, es investigadora, actualmente es magíster en pedagogía crítica, es licenciada en ciencias de la educación y licenciada en educación inicial, es profesora en la Universidad de Moreno, es profesora en la Universidad de Luján y es profesora en la Facultad de Filosofía de Letras de la UBA. Así que nos dimos el gusto de conversar con ella, una persona que investigó a Rosario Vera Peñalosa y queríamos saber cómo la vio, qué es lo que logró conocer de esta mujer que significó algo importante para la historia del país y que es riojana. Bien haiga, niña Rosario.